Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Por estos días, a pesar del convulsionado ambiente electoral, se respira un aire diferente. Llegó la emoción del gol, empezó el Mundial. Y mientras esperamos el debut de la Selección Colombia, que ojalá gane, ponemos toda nuestra fe futbolera en James, en Quinterito, en Lucho, en todo el equipo, pero sobre todo en un argentino que tiene la responsabilidad enorme de guiar a estos jugadores para que nos pongan a gritar de alegría. Así es Néstor Lorenzo, el técnico de la Selección Colombia, en sus propias palabras. El trampolín de la muerte parece el título de una película de terror, pero no. Para la gente en Nariño y Putumayo, esas palabras solo suenan a la carretera más peligrosa de Colombia. Son 80 kilómetros de autos fantasmas, precipicios infinitos, niebla, barro, 1.400 curvas y vías estrechas que pasa de los páramos de los Andes a la húmeda de la Amazonía. Un recorrido por el borde de la vida y la muerte. Somos el país número 1 en aves. En el último Global Big Day, el conteo mundial que organiza cada año la Universidad de Cornell, quedamos en primer lugar por tercer año consecutivo con más de 1.560 especies registradas en un solo día. Esto, sin exagerar, es como ganar el Mundial de Fútbol 3 veces seguidas. Y tenemos en Salento, en el Valle de Cocora, a uno de los mejores jugadores, un niño de 14 años que vuela por las montañas del Quindío cazando aves con su cámara y con binoculares. Empecemos. No son días normales porque estamos en modo mundial. Se respira fútbol por todas partes. Las miradas de medio país y también las oraciones de medio país están puestas sobre los jugadores de la selección. Y claro, sobre su director técnico, Néstor Lorenzo, que no es ningún santo, pero le prendemos veladoras y nos encomendamos a él para que nos haga el milagrito en el Mundial. Diego Rubio se puso la 10 y lo sentó al banquillo. Una entrevista, o mejor, una rareza que vale la pena ver 1000 veces. Doy todo por la selección y para que todo salga bien. Yo creo que uno es ciudadano de donde está y uno tiene que sentirse parte de la gente, adaptarse y hacer la vida de los otros un poquito mejor o darle una alegría. Es una especie de colombiano por adopción, un argentino que se ha colombianizado, aunque algunos creen que es al contrario, que ya parece un colombiano con acento argentino, un hombre de fútbol que nos pone a sufrir, pero también a soñar cada vez que juega su equipo, cada vez que juega nuestro equipo. Siempre soñamos, sí, sin sueño no tenemos motivo para vivir, así que sí, tengo mucha fe. Creo que el trabajo en equipo, la actitud, el alma que genera la selección cada vez que juega. Algunos dirán, apelando al lugar común, que no necesita presentación, pero es Néstor Lorenzo, el director técnico de la Selección Colombia de Fútbol, al que adoramos cuando el equipo gana y digamos que no queremos tanto cuando pierde. El que dirige y corrige y aconseja a Lucho Díaz y a James Rodríguez y a Daniel Muñoz y a tantos otros cracks. El que trata de convencerlos de que se crean el cuento. Primero es convencerlo, generarle una idea que los enrole a cumplir un objetivo y bueno, vamos todos juntos, y yo primero. Y cuando perdemos yo doy la cara. Nunca llevé en una derrota a un jugador a una conferencia de prensa, por ejemplo, porque el responsable ahí sí soy yo. El responsable de la selección, el que pone la cara, nos recibió en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá. Faltaba poco para el viaje del equipo colombiano hacia México para debutar en el Mundial. Y Lorenzo, siempre aplicado, meticuloso, precavido, no pensaba en nada diferente a la Copa. ¿Y uno sí duerme con esa responsabilidad sobre los hombros? Sí, a veces hay momentos claves, ¿no?, donde conciliar el sueño cuesta porque tenés dudas y tenés que tomar decisiones, ¿no? Y bueno, la vigilia a veces se convierte en una confidente o en una compañera que te va diciendo al oído qué decisión tomar o por dónde ir, ¿no? Antes de nuestra entrevista, hablamos fuera de cámaras con compañeros de trabajo, con jugadores y exjugadores, con periodistas que lo persiguen, con amigos y conocidos. Y todos nos dijeron lo mismo, que Lorenzo es un bacán, un tipo educado y sencillo, humilde,
tan humilde que se niega a aceptarlo. No sé, no es que yo no me siento humilde, yo siento que soy auténtico nada más. O sea, yo siento que tengo un cargo en una selección con una responsabilidad y trato de hacer lo mejor para llevarlo a cabo y para satisfacer las expectativas que se generaron, ¿no? Pero es bien sabido que el profe Lorenzo no es fanático de las cámaras y los flashes. Más allá de ruedas de prensa o comentarios puntuales sobre convocatorias y partidos, no es de hablar mucho públicamente. ¿Le gusta la fama? No. Ya es famoso, ¿le gusta? No sé, me cuestan los protocolos, las entrevistas. De manera, lo hace muy bien. No sé, gracias, pero no es mi especialidad. Por eso, antes de nuestro encuentro, frente a la vitrina de trofeos de las selecciones Colombia, yo caminaba nervioso. Dudaba si llegaría, si de verdad nos daría la entrevista que llevamos persiguiendo durante años y más de un mes cuadrando directamente con el profe. ¿Qué tal que se arrepintiera en el último minuto? Pero hay que aceptarlo. El solo hecho de pensar que no llegaría resultaba injusto. Estábamos olvidando un detalle, que Néstor Lorenzo es un hombre serio, que tiene los códigos que enseña el fútbol. Esas normas no escritas que invitan a la lealtad, a tener palabra siempre y en todo lugar. ¿Qué le ha enseñado el fútbol? Trabajo en equipo, solidaridad, códigos, resiliencia. Amistad. La amistad, bueno, ni hablar. Un abrazo de gol se recuerda para toda la vida. A Lorenzo le gusta tanto su trabajo que uno siente que lo haría hasta gratis. Me cuentan que no se pierde medio partido de los jugadores de la selección en sus clubes. Los llama a ver cómo están, los visita cuando lo considera necesario. Algunos de sus conocidos lo describen como un entrenador que es amigo de sus dirigidos. Otros dicen que es más bien como un papá. Un papá tranquilo y reposado, pero que también lo regaña, obvio. Es inaudito que no pueda en línea decirle algo al árbitro. Sí, me he puesto bastante bravo en algunos momentos, pero yo creo en el liderazgo que se pone al servicio del grupo, no al liderazgo que se pone en jefe. Pero no dejar de entrever que hay una jerarquía y una toma de decisiones que corresponden a mí. Dicen también que es un gran lector, una especie de ratón de biblioteca, que le encanta García Márquez, que el primer libro que leyó fue el de Martín Fierro, a los 5 años. Leí mucho, ahora leo un poquito menos. Ya... ¿Por el tiempo? No, necesito anteojos y me resisto a usarlo, la verdad. Bueno, está bien, era, y probablemente volverá a ser un gran lector. Lo que sí podemos asegurar con certeza es que lleva siempre al camerino una imagen de la Virgen de Santa María del Espíritu Santo, que le gusta andar a pie, que es incapaz de negarle una foto a un fanático, que hace mercado en la tienda de la esquina, que va a la peluquería del barrio, donde Johnny. O sea, mis amigos son el portero del edificio, el chofer y el barrendero y el embajador y todo. O sea, yo no tengo... Y el peluquero Johnny. No ando con un estrato social, ¿no? O sea, no me gusta la gente que se cree que es más que otra gente, ¿no? Por una jerarquía. Contrario a lo que muchos piensan, el técnico de la Selección Colombia vive en Colombia. No es que se la pase en su natal Argentina y solo viaje al país cuando hay partido, no. Tiene casa y oficina en Bogotá y va todos los días, todos. Se reúne con su equipo de trabajo, ve partidos de sus rivales, analiza jugadores, diseña tácticas y entrenamientos. Me cuentan acá que usted tiene horario de oficina. Es lo que toca y lo que uno disfruta también. Creo que el secreto está en cómo llevamos el trabajo, ¿no? O sea, no es una imposición, es un gusto. Vamos a casa y seguimos viendo partidos, de a la noche, a la mañana. Néstor Gabriel Lorenzo nació un 28 de febrero en Buenos Aires hace 60 años. Patea balones desde que tiene memoria. Y como jugador y después como técnico ya suma más de 40 años en el fútbol profesional. Más de media vida entre canchas, banquillos y camerinos. Hablando de Martín Fierro, hay una frase que leí que dice: desde la boca del viejo salen las verdades. Y usted ha hablado mucho de experiencia. ¿Usted se siente viejo? No, viejo no. El viejo ahí es la persona adulta, la persona con experiencia. Hay que interpretarlo, ¿viste? De esa manera. Tenemos que tener cerca siempre al consejero, al viejo, al cacique de la tribu. El hoy cacique de una tribu llamada Selección Colombia creció en Villa Celina, en el Gran Buenos Aires. Un barrio pujante, levantado por inmigrantes europeos que llegaron después de los horrores de la Primera Guerra Mundial. Como su abuelo materno, Rafael, un italiano que se instaló en la Argentina buscando un mejor futuro y levantó la casa familiar, la casa donde creció el pibe Néstor Gabriel. Me tocó la suerte, la gracia de vivir con mis abuelos. ¿De qué vivían en esa época? Mi abuelo era marmolero, trabajaba en una fábrica de mármol de unos parientes. Mi papá fue obrero metalúrgico y después obrero de la construcción.
Y mi mamá cosía a máquina. En el barrio todos se conocían, se saludaban, se ayudaban. La vida giraba alrededor de un club deportivo y social llamado Riachuelo. Y allá, en la cancha de fútbol 5, Lorenzo podía pasar el día entero pateando balones. ¿Todos los niños se iban para el club? No solo los niños. O sea, yo estaba jugando al fútbol, mi papá estaba jugando al billar, mi abuelo estaba jugando a las cartas. Y así crecimos y así aprendimos lo más importante de la vida, las cosas que no se aprenden en el colegio, pero que te marcan para toda la vida, ¿no? Los colombianos conocimos a su mamá, a la señora Luisa, en el 2024. Tenía 87 años. Era la previa de la final de la Copa América que Colombia perdió en el último suspiro contra Argentina. Aparecía en un video en el Club Riachuelo confesando que todo el barrio le estaba haciendo fuerza a la selección Colombia de su hijo y no a la Argentina de Messi y compañía. Todos están pidiendo por Colombia. O más de la mitad del barrio hincha por Colombia, ¿eso es verdad? Ella es la que tiene el termómetro real, ¿no? Pero la verdad es que mis amigos de la infancia sí. Y la verdad es que es una satisfacción que el barrio te quiera. Quiere decir que hiciste las cosas bien. De su padre, en cambio, poco se ha hablado. Al hacer un escáner rápido por internet y un par de inteligencias artificiales, ni siquiera dimos con su nombre. Alberto Lorenzo. Alberto Lorenzo. Sí, segundo nombre. Mi papá tuvo una presencia muy fuerte en mi infancia y en mi vida, ¿no? ¿De él viene el fútbol? ¿Quién le empuja a usted ese amor? Él llegó a jugar en la reserva de San Lorenzo con 16, 17 años, pero la madre necesitaba que él trabajara, así que lo mandaba a trabajar de muy chico y tuvo que dejar el fútbol. Porque si algo ha tenido la familia de Néstor Lorenzo de muchas generaciones atrás, es que han sido camelladores, como decimos en Colombia, el país que lo ha convertido en ciudadano ilustre. Yo primero el estudio, ¿no? Mis padres se mataban para que yo estudiara. A trabajar en las vacaciones muchas veces para ganarme un pesito iba a vender helados, vendí muñecos, pero nunca como una obligación y como una necesidad que mis padres me mandaran. Siempre fue como una iniciativa mía para tener un pesito en el bolsillo. En Villa Celina bromean con que ni siquiera cuando pequeño, Lorenzo fue tan pequeño. Hoy mide 1,84 m. Jugaba de mediocampista o defensa central, dos posiciones en las que se imponía por su físico. Se hizo hincha de Boca por herencia familiar y llegó a las divisiones menores de Argentinos Juniors llevado por un ojeador. Pero las canchas eran muy lejos de su casa y le tocaba hacer unos esfuerzos titánicos para ir a entrenar. Entonces usted tenía que coger 3 colectivos para llegar. O 2, y caminaba bastante para evitarme un boleto. Pasó por la primera división de Argentina, por la segunda de Inglaterra, por la Serie A de Italia. Participó en unos olímpicos, disputó 17 partidos con la selección argentina. Visitó Colombia un par de veces. Néstor, ¿qué se habla del fútbol colombiano en Argentina? Que está a primer nivel, ¿no? Lo vemos en la Copa Libertadores, donde tiene un muy buen nivel. Pero de esta tierra futbolera, que hoy tiene la fe puesta en él, nunca pudo llevarse una victoria. Empató una vez y perdió otra. Como técnico de Colombia ha enfrentado 3 veces a su Argentina. El saldo, un triunfo, una derrota y un empate. ¿Es duro enfrentar a Argentina para usted como argentino? No por mí como argentino, sino por la calidad del equipo y de los jugadores que tiene. No. Yo lo tengo claro, es mi trabajo y doy la vida por donde estoy, ¿no? Sí, hoy da la vida por Colombia. Y hace 35 años la dio por su país, cuando jugó la final del Mundial de Italia 90. Argentina, capitaneada por un tal Diego Armando Maradona, jugaba la final contra Alemania. El partido se definió con un gol de penal de los alemanes. Y tras el final, quedó una imagen para la historia del fútbol. Lorenzo, el orgullo de Villa Celina, el hijo de doña Luisa y don Alberto, abrazaba y protegía a Maradona, que lloraba desconsolado. Jugó un mundial. Y es algo único, ¿no? Me acuerdo que yo venía de una lesión de aductor y me agarraron el doctor Madero y Bilardo y me dijeron, mirá que este partido lo jugaron 200 jugadores en toda la historia del fútbol mundial. Y me infiltré y salí a la cancha. El otro día terminé con un hematoma en toda la pierna, pues me desgarré todo. Su retiro del fútbol llegó temprano. Tenía 32 años cuando colgó los guayos y pasó de ser dirigido a dirigir. Fue asistente del ex técnico de las selecciones Argentina y Colombia, José Pekerman. Y con la salida de Pekerman de Colombia, quiso volar solo. Antes de aterrizar de nuevo en el país, pero esta vez como entrenador en propiedad, alcanzó a dirigir solo un equipo, el Melgar de Perú. Fue entonces cuando se graduó de director técnico, cuando pasó definitivamente del césped al banquillo, del uniforme al traje, o mejor, a la camisa vino tinto. ¿Es muy de cábalas usted? No, nunca fui de muy cabulero, no. ¿Y la camisa vino tinto? El tema empezó en Melgar ya. Desde que la usamos no perdimos nunca.
Entonces, anda a decirle a mi cuerpo técnico que me la saque, ¿viste? Lo obligan, Y claro. después vengo acá y estuvimos 2 años y medio sin perder. Las camisas del profe se convirtieron en agüero nacional. Algo así como los calzones amarillos del fin de año. Con Lorenzo de Vinotinto, Colombia clasificó un mundial después de 8 años. Y bajo su batuta, el equipo pasó 25 partidos sin perder y les ganó a selecciones poderosísimas como Alemania o España. Pero más que con una prenda de vestir, Lorenzo prefiere relacionar los triunfos con el trabajo comprometido. Siempre con el sueño hasta ahora, hasta el último día. Se aprende más cuando se pierde, ¿no cree? No, ¿No? no creo. Uno cuando aprende de la derrota aprende a qué hacer para no perder de pronto, pero no sabe qué hacer para ganar. Tenemos que crecer en la victoria. O sea que eso que dijo Maturana de perder es ganar un poco. Pero es otro contexto, otra situación. Y bueno, Pacho sabemos que es un poeta también y yo no tengo esa capacidad. No será poeta, ni tampoco bailarín. Aunque algunos medios han afirmado que después de haber vivido más de 10 años en Colombia ya se defiende con la salsa, el exasistente técnico del profe Pekerman y ahora entrenador en propiedad de nuestra Cele lo niega con una sonrisa de vergüenza y no le tiembla la voz para repetir que porta la camiseta amarilla con orgullo. ¿Y el himno lo canta o...? Lo siento, me encanta escucharlo, me emociona cuando la gente lo canta con todo, lo siento por dentro. Y estábamos hablando de eso, del Oh Gloria inmarcesible, cuando el jefe de prensa nos pidió respetuosamente que hiciéramos la última pregunta. Ya se habían cumplido los 30 minutos pactados para la entrevista. Yo me habría podido quedar escuchándolo horas, aunque a veces da la impresión de ser tímido, es un gran conversador. Pero sus asistentes lo estaban esperando para hacer lo que mejor saben, trabajar juiciosos, trabajar callados. Profe, ya me están diciendo que terminemos. Seguí un ratito más, porque si a lo mejor tiene preguntas importantes, después cualquier cosa. Profe, muy querido usted. No, pues no me gustan las cosas apuradas tampoco. ¿Viste? Definitivamente lo del profe no es dejar las cosas a medias. Por eso, generoso con su tiempo, quiso que siguiéramos conversando 15 minutos más y así completáramos los 45 que dura un tiempo reglamentario. Un sueño personal suyo. Hoy estoy con la cabeza en el Mundial. Todos. Ese. Llegar al último día, llegar a la final y ganarla, si Dios quiere. Pero como en todo buen partido, el tiempo pasó volando. Y llegó el final, no va más. Solo quedaba darle las gracias al profe Lorenzo, despedirnos con un abrazo de gol y desearle la mejor de las suertes en la Copa. Porque en sus manos colocamos los partidos que ya pasaron, pero sobre todo el Mundial que llega. La Selección Colombia jugará su primer partido del Mundial este miércoles 17 contra Uzbekistán. Así que todos hacerle fuerza a la selección de Lorenzo, profe, mucha, pero muchísima suerte. Los espero después de comerciales, la carretera más peligrosa y hermosa de Colombia, donde la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Los espero. Por nuestra geografía y por la habilidad de algunos al volante, manejar por Colombia es casi un arte y una aventura. Si ha tenido el valor de ir al sur y ha podido atravesar el trampolín de la muerte, pasó una de las 3 carreteras más peligrosas de América Latina y la más insegura de toda Colombia. Y de paso, uno de los ecosistemas con más diversidad de especies en el mundo. Simón Posada y el equipo de informantes se armaron de valor y atravesaron completico el trampolín. Llegaron mareados, pero sanos y salvos. Yo le agradezco mucho esta carretera porque yo trabajo de esta carretera. Como que a pesar de que hablan mal cosas feas del trampolín de la muerte y que muertes por aquí, muertes por allá, yo siempre como que veo ese firmamento y lo único que veo es vida. Biodiversidad, aves, plantas. Colombia es un país de contrastes. Es un país con tantas fiestas como masacres. De gente alegre, con inmensas tragedias personales y con lugares como este, el trampolín de la muerte, una carretera que comunica a Pasto con Mocoa, las capitales de Nariño y Putumayo. Pues trabajé como 2 años en construcción cuando salí del colegio y con la plata compré la primera cámara. Y empecé a subir fotos en Facebook y por Facebook me empezaron a contactar. Bueno, Brian, entonces, el famoso Valle de Sibundoy. Famoso Valle de Sibundoy, bienvenidos al valle más hermoso pues, del Alto Putumayo. Brian Coral vive en el Valle de Sibundoy, en el Putumayo, donde empieza esta carretera. Las fotos que tomaba de plantas y de aves y que subía en su página de Facebook lo convirtieron en un conocido guía de naturaleza para turistas y científicos. Por aquí te quiero mostrar una planta súper hermosa
que acá en el sur de Colombia le dicen guaco. Los primeros que me contactaron no fueron por aves, sino por orquídeas. Salimos con Brian a las 6 de la mañana del Valle del Sibundoy rumbo al trampolín de la muerte. Nuestra primera parada fue en unas antiguas minas de cal que quedan cerca del municipio de San Francisco, Putumayo. Luego hicimos una parada en un páramo para buscar algunas aves. Son las 7 y 8 del miércoles 5 de marzo y las especies de fondo que están vocalizando se llaman Black Crested Warbler, que es una reinita. Brian les pone sonidos en un parlante para llamarlas y poderlas ver. Desde allí ya se empieza a ver la locura en que nos metimos. Desfiladeros al lado y lado, una vía imposible que parece sacada de una película de Indiana Jones. No hay barandas de seguridad, no hay un centímetro de pavimento, todo es barro. Esta vía destapada existe desde 1944, cuando el gobierno decidió construirla después de la guerra contra el Perú, para tener un mejor control de las fronteras del país. El trazado de esto se lo debe a la guerra, pues este trazado muy arcaico que hoy en día sigue siendo pues el trazado de la vía, que se lo ha venido mejorando, se ha venido ampliando. Julián es un ingeniero civil de profesión, apasionado por los pájaros y amigo de Brian. ¿Qué hay ahí o qué? El colibrí que estábamos viendo allá está cantando en la punta de cerro. No, pues aprovechemos el combo. Él recuerda que hace unos años solía conducir como un loco por esta vía, hasta que casi pierde la vida. Casi me salgo de la vía, entonces yo mismo quise pues reflexionar y en el momento de reflexionar, a mano izquierda había un tucán. Entonces yo soy muy católico y comprendí que ese era el designio de Dios, decir, vea, váyase despacio y vaya aprovechando la naturaleza. Julián tiene una colección increíble de fotografías de aves que ha tomado en el trampolín. Y ahora cada que viajo ando con este fierro y ya no me gasto los 2 horas 20, sino hasta 5 horas en un trayecto donde uno se baja, camina, disfruta y ya le cambié la concepción del trampolín de la muerte al trampolín de la biodiversidad o el trampolín de las aves. La vía tiene alrededor de 80 kilómetros, con un promedio de 18 curvas por cada uno de ellos. Aquí tenemos el encuentro de 2 vehículos. Cada uno tiene que empezar a moderar la velocidad. La vía cuenta con solo 3 metros de ancho y un solo carril. Para conducir por ella hay que conocer varias reglas que no están escritas. Esas reglas no las encuentras en el manual de Invías ni en la cartilla del tránsito de policía, sino que ya son reglas que uno debe conocer. El trampolín de la muerte ha sido catalogado como uno de los recorridos más peligrosos de América Latina, como el de los Yungas en Bolivia o el paso de los caracoles en Chile. Hay parte del sector de acá que te pita un camión y te obliga a esperarlo allá, porque si se mete un camión grande y tú estás bajando, no va a haber espacio para los 2 carros. Y un camión de 20 toneladas no se va a poner a dar reversa, entonces el carro pequeño tiene que regresarse. Aquí han muerto cientos de personas por sus abismos y derrumbes. Un tío de Julián cayó por estos desfiladeros hace unas décadas. Era de los conductores bravos de acá. El tío de Julián conducía por estos caminos estrechos con unos tragos encima, algo que era normal hace 40 años. Vanagloriaban el hecho de conducir pues tomaditos sus tragos. Y en esas acá lo sorprendió pues la tragedia, la muerte, en el trampolín de la muerte. Entonces aquí se accidentó la volqueta, solamente unos 30 metros. Pero no todo es muerte. Algunos, como Brian y Julián, han empezado a llamar la carretera como el trampolín de la vida, porque más allá del borde de ella, la selva llama gritos en clave de pájaros. Realmente me siento muy privilegiado de haber crecido aquí en el territorio, en el Putumayo. Pues vivo como en una unión de ecosistemas únicos, como donde se junta la Amazonía con los Andes, además de ser como el lugar más cercano entre el Chocó biogeográfico en Nariño y en la selva. En un recorrido de 3 horas se pasa de los 2.800 metros sobre el nivel del mar a los casi 600. Es decir, se pasa por casi todos los climas de Colombia en un abrir y cerrar de ojos. Cada río tiene sus plantas. Entonces, si te vas unos 100 metros más arriba ya vas a encontrar otra diversidad. Si te vas otros 100 metros arriba, otra diversidad. Y pues son 3 horas de ríos. Cada clima tiene sus aves y animales específicos. En esta ruta pues hay registrados aproximadamente unos 17 especies de colibríes aproximadamente. ¿Cuántas águilas? Unas 5 especies de águilas. ¿Cuántos tucanes? Tucanes unos 7 también. ¿Cuántas especies de loros? 7 también, unas 8 especies de loros.
¿Cuántas especies has registrado tú solo aquí, únicamente en el trampolín? Yo creo que por ahí unas 600. Pero no solo hay aves. Aproveché y me subí a un camión para charlar un rato con un conductor. ¿Ve muchos animales por aquí? He mirado venados, cuzumbo, he mirado bastante, pero hasta allá arriba, llegando a la antena. El conductor también ha visto varios accidentes. El último, no sé si fue 15 días. Hace un camión que se fue. Y también ha quedado atrapado por los derrumbes. Como unas 18 horas aquí atrapado más o menos. 18 horas más o menos. Finalmente llegamos a desayunar al restaurante El Refugio, uno de los pocos que existen en la vía. Este lugar sirve como un punto para conectarse a internet y poder comunicarse en caso de emergencia. ¿Cómo hacían antes cuando no había internet acá? Los mismos transportadores se encargaban de mandar el mensaje aquí a unos 5 kilómetros tal vez, a lo que se llama el filo, para reportar el accidente o el derrumbo. De la gente que se vara, si de pronto se varan, ellos vienen a buscar aquí, se varan por cualquier falla mecánica, vienen aquí para comunicarse. Doña Doris trabaja aquí desde hace casi 10 años. Vende desayunos, almuerzos y cenas y los víveres necesarios para poder sobrevivir a un trancón interminable y quedarse atrapado en la carretera. Lo único extraño que salta a la vista es la gran cantidad de veladoras que ella vende. ¿Por qué vende tantas veladoras? Los transportadores llevan su velita porque siempre en este trayecto hay mucha gente que falleció. Como pueden ver, pues cada transportador deja su velita aquí y le pide que lo proteja pues para el camino. De hecho, existen muchos cuentos de fantasmas que deambulan por la carretera, como el de un soldado que murió en este lugar. A los que pasan en las motos les pide ride, como les pide que los lleven hacia arriba y que cuando se baja se siente que la moto descansa y ya le dice, bueno, me dejas aquí porque aquí fue donde morí. Pues. También se aparecen animales fantasma. A mi padre, un caballo que no lo dejaba pasar y se le reía, por ejemplo. Aunque no todo es fantasía, y algunos de esos animales que se confunden con fantasmas son reales, como un pájaro conocido como bien parado, que emite un sonido como el de las brujas. También lo que contaban como asociado a los cantos que se escuchan en la noche. ¿Hace cuántos años está aquí en el trampolín? Llevo 30 años cuando esto era Ministerio de Obras. Don Jesús lleva más de 30 años trabajando en el mantenimiento de la vía. A él le han contado la historia de un auto fantasma. Vienen las luces y cuando va a llegar donde usted está dando cambio ya nada, se lo mira más allá. Él nunca ha visto al auto fantasma. Lo que se ha visto es muchos muertos. Muchos accidentes, mutilados, pegados tiros y la tragedia de Murallas. ¿Qué consejo le da usted a los conductores que vengan por acá? Bien dormiditos, despacio, con calma y listo, no hay problema. Pero también ha visto mucha vida, como un oso que se encontró días antes de conocernos. ¿Y qué estaba haciendo el oso cuando usted lo vio? Comiendo palmas. ¿Estaba trepado en una palma? Sí. Su trabajo es cuidar que las cunetas de la vía estén limpias. Parece un trabajo menor, pero puede llegar a salvar vidas. Las cooperativas de trabajadores. Como don Jesús, que lo conocimos. Don Jesús, que nos va limpiando las cunetas de tal forma que en los aguaceros, como el que está próximo a caer, no se acumule el agua y no se empiece a dañar la vía. De hecho, un fuerte aguacero fue el que ocasionó la peor tragedia que ha habido en el trampolín. Aquí es la tragedia más grande vivida en el trampolín de la muerte. Ese es en realidad el nombre del trampolín de la muerte por factores como esto, como la tragedia del 91. Se estima que en un solo día, el 19 de julio de 1991, murieron más de 200 personas aquí en la tragedia de Murallas, como se le conoce a este punto de la carretera. Ese viernes se atasca un bus. El viernes pues sale toda la gente que trabaja en Mocoa, en la capital, y va al Alto Putumayo o a Pasto, Nariño. Por la mala condición de la vía, un bus bloqueó el paso de decenas de vehículos que subían y bajaban. Eran 30 pasajeros y acá se hablaba de un represamiento de unos 50 tipos de esos vehículos, más los carros pequeños de la época. Sobre la vía se cayeron las dos laderas que hay al lado y lado de este río. Dicen que por la fuerza del derrumbe, una ambulancia terminó en la cresta de una montaña. ¿Por qué ocurrió eso? Pues la fuerza, la liberación de la energía que se juntó una ladera con la otra y ahí arriba en la montaña encontraron una ambulancia. El papá de Julián pudo pasar horas después de la tragedia. Y él narraba que se miraban miembros superiores, se miraban hasta pues trozos de cuerpos humanos. Sí, de cuerpos humanos, porque esta tragedia fue muy devastadora.
El lugar fue declarado Camposanto. Aquí terminan las veladoras que vende doña Doris. Pide la intersección de la Virgencita de la Divina Pastora, claro, que es la funciona. patrona de la catedral. Hay dinero en efectivo, dinero, mira, ahí hay billetes. luz solar. En este momento va en el 30% de ejecución la variante San Francisco-Mocoa, una nueva carretera que evitará que para ir a Mocoa se tenga que pasar por el trampolín. Tenemos un sueño, ¿no?, de la variante San Francisco-Mocoa, pero ella técnicamente es muy dura. Así que, mientras tanto, habrá trampolín para rato y estamos seguros que personas como Brian, Julián y cientos de turistas seguirán bajando y subiendo por este increíble sitio, donde la vida y la muerte son las caras de una misma moneda. Estos cortes que hizo una máquina alguna vez para hacer la carretera son como un libro de biología, ¿no? Es como un libro de biología. Por ejemplo, aquí hay musgos, miconias, asteráceas, helechos. Mejor dicho, hay una combinación increíble aquí. Una universidad completa ahí. La neblina empezó a cubrirnos y empezó a llover. Bueno, nos hizo mal clima, vámonos que nos vamos a mojar. Listo. Lastimosamente terminamos nuestro recorrido bajo la lluvia sin poder ver más aves ni paisajes. Así que tendré que volver al trampolín de la vida y la muerte en otra ocasión. Porque sí, es un hecho. Vale la pena visitarlo más de una vez. Como estamos en pleno invierno, según el IDEAM, en un día de extrema lluvia, la carretera alcanza a recibir más de 20 millones de litros de agua y convierte el trampolín en un rodadero de lodo, piedras y neblina. Así que pilas los que van al volante. Los espero después de comerciales. Pipe corre y vuela, el niño que convirtió su hobby muy serio en un juego de niños. Ya nos vemos. Andrés Felipe Navarro tiene 14 años, vive en Salento y en su lista de avistamientos tiene casi 600 especies y, como si fuera poco, se inventó un juego de mesa para que los niños en Colombia las conozcan. El juego llegó hasta la Universidad de Cornell, donde puso a jugar a los ornitólogos más comprometidos del mundo. Héctor Córdoba se colgó los binoculares y salió a pajarear con este pelao por el Valle del Cocora. Las largas alas de un niño que corre y vuela por las montañas del Quindío. Cuando yo veo un ave, para mí se para el tiempo, porque a mí se me olvida lo del colegio, se me olvida qué estaba haciendo en la ciudad, se me olvida todo. Entonces mi meta es que ahora los superhéroes de los niños sean las aves, que cuando les pregunten un ave sepan muchas porque están en el país con más aves. Y que cuando vean un ave volar les dé felicidad, les dé emoción, pero sobre todo que conozcan o entiendan el valor de la libertad. Para pajarear se necesita silencio, paciencia y una curiosidad a prueba de todo. Andrés Felipe Navarro, o Pipe, como lo conoce todo el mundo, lo descubrió desde muy pequeño. Cuando mira las aves, el tiempo se le detiene y quiere que eso le pase a todos los niños de Colombia. Vamos a volvernos un poquito, Pipe, a cuando usted era más pequeñito. ¿Se acuerda de pronto cuando le empezó el amor por la naturaleza, por los animales? Técnicamente llevo en la sangre porque desde que yo nací o desde que me criaron acá en Salento, yo siempre he estado muy conectado con la naturaleza. A mí me conocen como Pipe, pero también me conocen el resto como Pipe corre y vuela. Y es porque yo cuando era muy pequeñito yo vi a mis papás correr. Entonces yo los empecé a ver y yo me les empecé a pegar. Y ya después me empecé a meter mucho más en una modalidad del atletismo de correr que se llama el trail running o correr en la montaña. Cambié también correr entre los pitidos de los carros o tanta bulla a los cantos de las aves. ¿Cierto? Entonces eso me gustó mucho y ahí empezó como mi conexión por la naturaleza. Lo más importante pues es siempre estar en silencio, prestar atención, escuchar. Primero aprendió a correr, luego a escuchar. La que está allá, ese árbol grande en la rama. Y un día, en medio de una trocha en el Quindío, se dio cuenta que esos sonidos que lo acompañaban en sus carreras tenían nombre, forma y color. ¿Y las herramientas son binoculares y cámara? Binoculares, cámara, la guía. Cuéntame cómo funciona eso en la casa con ese muchacho. Es un niño muy activo, es de muchas cosas nuevas. Entonces, quiero correr, quiero la montaña, quiero ir a ver aves. Le baja el cafecito a él en el pocillito. Ángela es su mamá, la que se encarga de la logística, la comida y el bloqueador. En esa casa de Salento, nadie pregunta qué se va a hacer el fin de semana. Pipe lo decide, y casi siempre la respuesta es la misma. Levantarse a las 4 de la mañana y meterse al monte.
Usted llegó a la vida de Pipe, él ya era un niño de 2 años. Yo creo que él llegó a mi vida. Yo no llegué a la vida de él, sino que él llegó a mi vida. Llegó a cambiarme la vida, llegó, como él dice, como las aves, llegó a pintarme la vida de colores. Primero hay que empacar todo, pues mañana por a las 6. Y Robinson Colorado es su papá adoptivo, el que lo crió. Llegó a su vida cuando era pequeño y desde entonces son inseparables. Pues Pipe es mi mejor amigo, Pipe es una persona que me ha enseñado un propósito en la vida, inclusive en las aves y en todo. A mí se me aguan los ojos cuando hablo de él, pero me disculpa. No, tranquilo. Es mi mayor orgullo, mi motivo. Robinson se quiebra cuando habla de su hijo, porque lo que empezó con una caminata entre árboles se convirtió en algo mucho más grande. Robinson es su amigo, su asistente, el que lo acompaña sin importar la hora, el clima, la distancia o la altura. Cuénteme aquí dónde estamos. ¿Este sitio qué es? Bueno, Héctor, aquí estamos en el Valle de Cocora, está ubicado en el municipio de Salento, que es donde yo vivo, donde yo me crié, en el departamento del Quindío, uno de los departamentos más hermosos de toda Colombia. También es una gran reserva natural para ver muchas especies de animales, gran hábitat del puma, subiendo también hacia los páramos, el oso andino y muchas otras especies de interés. Una comparación que yo hago mucho es que Rusia, que es el territorio más grande del mundo, el país más grande del mundo, tienen 700 especies de aves. El Quindío tiene un poquito más de 600. Para conocer a este niño, viajamos 297 kilómetros desde Bogotá hasta Salento, en el Quindío, un pueblo patrimonial que además de ser uno de los más bonitos de Colombia, está enclavado en uno de los ecosistemas más ricos del planeta, el Valle del Cocora. El Quindío es el departamento con más aves por kilómetro cuadrado. En este departamento, que apenas ocupa el 0.18% del territorio del país, vive casi el 30% de todas las aves de Colombia. Entre ellas, el loro orejeamarillo, un ave que anida solo en las palmas de cera y que estuvo tan cerca de desaparecer que hoy su vuelo es casi un milagro. Usted dice que cada ave tiene como su función, pero también en algún punto leí o escuché que también usted creía que las aves eran como superhéroes. Sí. ¿Qué poder tienen las aves? Pues para mí tienen muchos superpoderes. En el sistema digestivo ellas las procesan y cuando ellas hacen popó sale exactamente como una temperatura, ya como con unas cosas para que ya pueda sembrar de un árbol. En cambio nosotros tenemos que hacerle un proceso, sembrarla, que ya crezca, ahí sí ponerla en el suelo. En cambio ellas solo con hacer popó, solo con comer y hacer popó. Entonces digo que cuando ellos hacen popó siembran un árbol. Ajá. Y que pues muy bacano tener eso. Lo que Pipe acaba de explicar con tanta precisión se llama dispersión de semillas. Las aves comen, vuelan y en cada vuelo van sembrando el bosque. Sin ellas, buena parte de los árboles que hoy tenemos no existirían. Eso sí que es un superpoder. Hay unas aves que se llaman los saltarines y ellos tienen bailes súper bacanos. De hecho hay uno que le dicen Michael Jackson. Y es porque el baile es que él se para en una ramita y se va yendo así como el baile de Michael Jackson. Hay uno cuando él aprieta las alas y suelta viento y él aprieta las alas y suena como un sonido metálico. Hay un ave que se puede escuchar hasta 2 kilómetros por la fuerza de su canto. Todas tienen cosas diferentes, muchas características. Cada característica y cada cosa diferente una a otra es muy especial. Pero uno como diferencia un gallinazo y un cóndor. Yo digo, no, es que el gallinazo es más pequeño, el cóndor es gigante. Pipe está en 10º en el Colegio Fase de Armenia y ha estudiado tanto este paisaje que aprendió a imitar los cantos, a identificar las aves de lejos con los binoculares y a registrarlas en esa lista de avistamientos que entre los pajareros es casi una religión. Ya tiene identificadas más de 570 especies, entre ellas el barranquero andino, el cóndor de los Andes, el chivito de páramo, el gallito de roca, la tángara multicolor y el patito de Torrentes, uno de los más difíciles de encontrar en los bosques de niebla del Quindío. ¿Y usted que es bueno para los números? ¿Ya tiene un número chuleado de aves vistas o va ahí en el proceso? Cada vez buscando más aves, cada vez hago más expediciones. A veces hemos hecho expediciones hasta de 4 días para buscar una especie de ave nomás. A veces ¿Cuál? se ve. Fue una vez que yo empecé a pajarear y yo vi una ave que se llamaba el chivito de páramo. Ajá. Sí, entonces le dije a mi papá, vamos a buscar, yo le pinté eso, no, vamos a buscar un pájaro genial, todo. Entonces él me dijo, vamos pues tienes que entrenar porque pues el páramo y las condiciones, todo. Él para hacerme ir al páramo me lo vendió como un rockstar, como, no, que es muy lindo y todo. Estuvimos 4 días en el páramo durmiendo en carpas, en fincas,
buscando, es un colibrí, buscándolo por todo lado y nada. Entonces ya cuando íbamos a salir del páramo, yo escucho un pitito. Entonces un pitito, y yo dije, ese pitito yo lo escuchaba mucho porque yo me empecé a estudiar el canto de él, cómo cantaba, para reconocerlo. Y por allá me metí entre un poco de frailejones. Mi papá dijo, no, yo creo que ya 4 días en el páramo ya está loco. Entonces ya nos metimos ahí para allá, tan. Cuando yo estaba ahí, cuando miré para arriba, cuando ahí estaba al frente. Me estaba esperando. Yo dije, no, me quedé ahí un rato, cuando al ratico, ¡ay, la cámara! Entonces me volví corriendo por la cámara. Mi papá, ¿qué pasó? Y yo, allí está. Entonces ahí mismo mi papá me acompañó. Fuimos, le tomamos fotos, estuvimos un rato. Yo le dije, Pipe, pero yo me lo imaginaba más grande, es bien chiquito. Y me contestó, es que, papá, lo mismo pueden decir de ti. Aunque lo dicen chiste, no cualquiera camina 4 días en el páramo, duerme en una carpa y busca un colibrí del tamaño de un pulgar. Eso es un pajarero. Y ese niño tan apasionado, tan obsesionado con las aves, un día decidió que no bastaba con verlas. Había que inventarse algo para que todos las conocieran. Cuénteme, ¿qué es Volando por los Andes? ¿Cómo funciona ese juego? Pero más que un juego, yo creo que es una herramienta educativa. Ajá. Para que todas las personas de Colombia, especialmente, conozcan lo que tienen. Yo empecé a investigar mucho de aves, libros de historia, y cuando yo, ¿cómo hacía? En Colombia hay una especie de ave extinta. Pero para mí la información estaba mal en esos libros, porque en los libros aparecía, en el año 1977 se extinguió el zambullidor andino, o Podiceps andinus. Para mí no se extinguió, para mí es extinguimos, porque fue por nuestra culpa que extinguimos ese zambullidor. Colombia es el país con más especies de aves del mundo, 1969. En el último Global Big Day, el conteo mundial que organiza cada año la Universidad de Cornell, fuimos primeros, de nuevo, con más de 1.560 especies registradas en un solo día. Y sin embargo, como dice Pipe, nadie lo sabe. ¿Cómo se juega Volando por los Andes? El juego tiene 6 aves de diferentes ecosistemas, que son el bosque subandino, el bosque altoandino y el páramo. Ajá. Entonces cada jugador elige una ficha que es el ave y todo empieza en un círculo donde está el zambullidor andino. Y es con un dado, es con un dado, dado, uno va avanzando. Sí, uno va avanzando y van a ver, en el juego van a ver diferentes amenazas. Yo vengo a contarles sobre un juego que yo creé de aves. Es como el parqués, pero las fichas son aves. Hay casillas que premian, sembrar árboles, encontrar un pajarero, llegar a un bosque protegido. Esto es muy importante y se llaman corredores biológicos. Y hay casillas que penalizan. Incendios, cambio climático, pólvora, ventanas de edificios. Todas amenazas reales, cosas que hoy les están pasando a las aves de Colombia. Y hay una casilla, una sola, en todo el juego, en la que no se debe caer. Si ven que acá hay como un pajarito, se llama el zambullidor andino. Es la única ave en Colombia que se extinguió. El juego tiene 80 casillas, pero la casilla 77, en homenaje al zambullidor andino, que se extinguió en el año 1977, cuando tú caes en esa casilla 77, caes en extinción. Y al igual que esa especie, sales del juego, te extingues. Sigue... En el juego de Pipe, la extinción es un final posible. Y lo que en un tablero de cartón parece un recurso inofensivo, es lo mismo que le pasa todos los días al cóndor de los Andes, que en Colombia no supera las 150 aves. Y a la pava caucana, endémica de Colombia, que cada vez cuesta más encontrar en los bosques donde siempre vivió. Yo digo que es como cuando uno cazaba Pokémones así, sí, pero ahora los cazamos es con los binoculares y con la cámara. Pero Volando por los Andes yo también lo quise crear para que ellos jugaran, porque están jugando, se están divirtiendo y a la vez están aprendiendo. El juego no se quedó en las escuelas del Quindío. Llegó hasta la Universidad de Cornell en Nueva York, la meca de la ornitología mundial. El laboratorio que está detrás de las herramientas más importantes para estudiar y monitorear las aves del planeta y que cada año organiza el Global Big Day. Ahí, frente a los científicos más destacados del mundo, Pipe puso el tablero sobre la mesa. Entonces yo fui hasta Nueva York a presentar el proyecto Volando por los Andes, el juego. Y esa gente quedó enamorada jugando con las aves de Colombia. A Cornell, a la meca, a los que tienen el Campeonato Mundial de Avistamiento de Aves. ¿Cómo le fue? Excelente. Conocí todo como laboratorio. Tienen una colección ornitológica, o sea, donde están todas las aves. Eso era como
un espacio así gigante y abrían así un congelador y ahí estaban habían tucanes de Colombia y tucanes de Centroamérica, tucanes y así. Pipe me invitó a buscar aves en el Cocora y como pajarear se hace en compañía, nos fuimos con dos de sus mejores amigos. James Montealegre, uno de los fotógrafos más reconocidos del Quindío, y Miguel Ángel Gómez, creador de 7 Pétalos, un santuario de aves en el corazón del Cauca. Los dos tienen lo mismo que Pipe, talento y las ganas de cambiar la historia que se cuenta sobre su tierra. Yo creo que es un tema de sensibilidad y del interés por las aves realmente, por la conservación. Y la energía, ¿no? Claro. Salir con amigos también, ¿ok? Sí. Sabemos que en el Cauca lo tienen muy estigmatizado por el tema de la violencia y pues muchas veces no visitan el Cauca simplemente porque dicen, no, allá hay guerrilla, no me quiero meter para allá. Y pues no es ocultar esa realidad, pero tampoco es solo mostrar lo negativo, sino que mostrar lo positivo. Somos el departamento con más especies de aves de todo el mundo, entonces deberíamos aprovechar más esa oportunidad y disfrutarlo, ¿no? Miguel tiene razón. El Cauca es la región con mayor diversidad de aves del mundo. 1.409 especies registradas, el 14% de todas las aves del planeta, concentradas en un solo departamento. Más que países enteros. Pipe, hagamos de cuenta que llega un genio y le concede 3 deseos. ¿Qué pediría? Primero pediría que hubieran mucho más gente enseñando de aves, porque falta mucho de eso y faltan muchos pajareros acá en Colombia. Segundo, pediría que pasáramos de conservación a recuperación, que ya hiciéramos ese cambio, porque en conservación vamos bien, pero falta ya recuperar. Y por último, que el juego Volando por los Andes llegara a todas las escuelas de Colombia. 3 deseos en los que no para de trabajar. Yo quiero alegrarle la vida a todas las personas y que algún día ya Colombia no solo sea el país con más aves del mundo, sino sea el país con más pajareros del mundo. Que todos acá pajaremos, que nuestro propósito en Colombia sea hablar de aves. Ojalá que este niño extienda sus alas y siga volando muy lejos. Como Pipe sueña con que el juego llegue sin costo a todas las escuelas rurales del país, si usted es profesor y lo quiere, búsquelo en sus redes sociales. Como Pipe corre y vuela, y escríbale que este pelado de Salento tiene mucho talento y mucho por enseñar. Si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook, en nuestro canal de YouTube y ahora también las puede ver en Ditu. Descargue la aplicación y repítalas cuando quiera. Espera en Séptimo Día en Colombia personas que denuncian incumplimientos por parte de clínicas odontológicas. Tratamientos inconclusos y deudas son parte de la realidad que aseguran que enfrentan quienes buscaban mejorar su sonrisa. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.